Primero decir que tengamos en cuenta que cada vez que se habla de sexualidad y de abuso sexual estamos hablando de abuso de poder. El abuso de un violador, generalmente contra alguien vulnerable y en condiciones de inferioridad para poder defenderse. El 14, antes de empezar con el relato, complementar en realidad lo que dijo la diputada Velati, quiero manifestar algo que es importante porque la defensa técnica de Aldo Gerosa el día lunes, cuando hizo el descargo de la acusación, ha hecho algunas manifestaciones que obviamente preocupan, que lesionaron y lesionan la independencia que tienen que tener los poderes del Estado, pero aparte falta la verdad. Comenzaron su defensa diciendo de que la Comisión de Acuerdo y los diputados y diputadas, si procedíamos con la remoción del fiscal Aldo Gerosa, íbamos a ser funcional a un poderoso estudio jurídico de la ciudad de Reconquista. Yo quiero aclarar, ratificarlo acá porque nos hemos puesto a disposición para hacerlo en sede judicial. Nosotros, más allá de este proceso, también hemos iniciado un proceso penal contra Gerosa y otros actores por encubrimiento, por tráfico de influencia, y la vamos a seguir por lo menos hasta las últimas instancias porque entendemos que el comportamiento de Gerosa configuran, sin ningún tipo de dudas, delitos penales. A mí me llega la denuncia de Payé en un sobre cerrado. Con el tiempo supe que quien me había enviado ese material era la propia víctima. Esto lo supe a partir de que empezó a visibilizarse y a hacerse público que habíamos presentado ante la Comisión de Acuerdo una denuncia contra el fiscal Aldo Gerosa, denuncia que fue presentada 3 meses antes que el propio fiscal termine de cumplir una sanción también dada por esta legislatura de 10 meses de suspensión por su mal desempeño en la causa que se conoció como Marcelo Galaz. El 14 de abril del 2015 se realizó la denuncia, como bien lo especificó la diputada Velati, y acá vale agregar 2 cuestiones que son, creo, las más importantes desde el comienzo de la tramitación de este legajo penal. La primera es que, por fuera de todos los protocolos, la primera medida que determina el fiscal Aldo Gerosa es que se le tome un interrogatorio a la víctima por personal policial masculino, sin ningún tipo de asistencia psicológica y sin ningún tipo de contención ni medida de protección con respecto a su abusador. Posteriormente se acreditó por medio de los exámenes médicos la desfloración vaginal de la niña, haciendo mención ese informe médico que por lo menos constaba de un poquito más de 1 año atrás. Era una niña que fue agredida sexualmente cuando apenas tenía 14 años de edad y, como bien lo dijo la diputada, en un ámbito familiar, porque el abusador era la pareja de la madre de la víctima. Hay un dato que es muy perverso en el expediente y que es que Gerosa imputa como partícipe necesario a la madre 2 meses antes que imputar al propio abusador. Tuvo una sola explicación. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que la explicación es una sola: tratar de desalentar que la madre
siga adelante con la denuncia, porque quien denunció fue la madre de la víctima. Esto no solamente que es perverso, sino que habla a las claras de los distintos procesos y acciones de revictimización que tiene el fiscal o que ejerce el fiscal Gerosa contra las víctimas de abuso sexual. Otro tema a destacar que tampoco fue mencionado y lo quiero profundizar, que tiene que ver con la recolección de pruebas, el tiempo transcurrido para la realización de la cámara Gesell. Y acá es donde Gerosa también miente, en esa línea temporal, cuando hizo su defensa. Es cierto que hay demoras en la oficina de gestión, pero Gerosa pidió la realización de la cámara Gesell 21 meses después de realizada la denuncia. Las circunstancias de información tanto dada por asistentes sociales como por psicólogos de que la niña no podía declarar fueron con posterioridad a la realización de la cámara Gesell. Por eso decimos que aparte, en su defensa, en su descargo, mintió en la línea temporal, obviamente para atenuar sus responsabilidades. La otra cuestión que nos parece también importante destacar es que, más allá de todos los elementos de pruebas probatorios, lo más grave quizás de esta causa es el cambio de tipificación, como bien lo planteó la diputada Velati, la acusadora. No se puede justificar bajo ningún punto de vista que se haya cambiado la tipificación de delito sexual, de abuso sexual agravado por la de abuso simple, porque estaban todas las pruebas recolectadas de que hubo abuso sexual con acceso carnal, todos los informes psicológicos, la cámara Gesell y los estudios médicos señalaban que la niña había sido deflorada. Cuando se produce la audiencia imputativa, que se realiza casi 3 años después también de realizada la denuncia, la actitud del fiscal Gerosa escaló a niveles inimaginables. Toda vez que dejó en libertad al imputado Payé, pero aparte no tomó ninguna medida de protección contra la niña. Ninguna. La medida de protección la toma 5 años después de innumerables exigencias de la víctima y de su madre, que era la denunciante. Otra cuestión que también quiero destacar, porque me parece que es importante, con la fecha justa, el 6 de agosto del 2017 imputa Gerosa a la madre y el 12 de octubre del 2017 al imputado Payé, al abusador. Si estamos hablando de 2 años y 4 meses, pero primero se toma la licencia, insisto, de imputar a la madre con el único objetivo de desalentar que se continúe con la denuncia. Consta también en el legajo que la víctima denunció presiones para que se levante la denuncia. Consta también en el expediente que la audiencia imputativa, que fue llamada 3 años después para imputar a Páez, como dijimos, sin ningún tipo de restricciones ni la libertad, se realiza
no solamente con esa demora en el tiempo, sino que la recolección de las pruebas ya tenía, la última recolección de pruebas ya tenía 1 año y 9 meses. Se tomó 1 año y 9 meses, se puede decir, se imputa después que se tenga producidas todas las pruebas, pero una vez producidas las pruebas hubo 1 año y 9 meses para que proceda a la imputación. Quiero leer textualmente, pido autorización y voy desechando cosas para no ir repitiendo. Lo que el propio Aldo Gerosa hizo mención en la audiencia imputativa que se realizó el 12 de octubre del 2016. El fiscal atribuyó al señor Payé el siguiente hecho. Desde que la menor MS, hija tenía 12 años, o sea, 3 años atrás, a partir de la fecha de la audiencia y durante un tiempo prolongado que no se puede especificar, aprovechando la connivencia con la víctima en la zona rural, no vamos a decir tampoco la localidad, del Departamento General Obligado, a raíz de la relación afectiva que mantenía con la madre, Payé abusó sexualmente de la misma, tocándolo por debajo de la ropa, en la parte de los pechos, en las piernas, en la cola, por delante, prometiendo, bueno, ahí no lo voy a leer, describe lo que fue el abuso sexual simple. Y no lo voy a leer porque no corresponde, pero les puedo asegurar que es estremecedor el relato que hace el propio Aldo Gerosa de lo que fueron los abusos que sufrió la niña y sin embargo después retira la imputación de abuso sexual con acceso carnal y únicamente sostiene la de abuso sexual simple. ¿Y por qué lo hace? Porque es la única forma de justificar un juicio abreviado con una condena de 3 años condicional. Si mantenía la tipificación de abuso sexual con acceso carnal, nunca podía llegar a un abreviado con 3 años de condena condicional. Y acá está la gravedad del hecho. Gerosa siempre supo que estaba beneficiando a un abusador. Tal cual sucedió con la causa Galaz. Hay una matriz en el procedimiento de Gerosa, no solamente de revictimizar a las niñas abusadas, sino de utilizar, hacer un mal uso de una herramienta tan importante como es el juicio abreviado, que debería agilizar el servicio de justicia, convirtiéndolo prácticamente en impunidad. Recordemos que en la causa Galaz comenzó pidiendo 32 años y terminó con un abreviado de 6 años y un resarcimiento para la víctima económico. En este caso, comenzó pidiendo 16 años de pena de prisión y terminó con esta vergonzosa condena de 3 años en suspenso. Voy terminando. ¿Cómo se llega a ese juicio abreviado? Tal cual lo manifestó la diputada Velati, con un ejercicio permanente de práctica, le salía muy bien violentar a las víctimas, planteándole que había cumplido la mayoría de edad. La denuncia se hizo cuando la niña tenía 15 años. Que las pruebas recolectadas ya no tenían valor probatorio y que se tenía que enfrentar en un juicio oral y público a su abusador. Comunicado esto y generando obviamente la angustia y el miedo que a cualquier víctima le significa enfrentarse con su abusador, empieza el operativo
el manual Gerosa, le llamamos nosotros, de ir por un juicio abreviado para garantizar la impunidad de los agresores. Gerosa también hizo declaraciones públicas con la causa Galás. Y la verdad que en esas declaraciones públicas son suficientes para apartarlo únicamente por sus expresiones y porque no condice con el comportamiento que tiene que tener un fiscal. Diputado, por reglamento le queda 1 minuto. Bien, yo voy a pedir si se puede extender. Tengo que ponerlo a moción porque... Bueno, cuando llegue el momento, si quieren... Ya estamos. Bueno. Queda 1 minuto. ¿Qué hago? ¿Lo va a llevar a votación si se puede extender? Y es lo que corresponde. Está bien, llevo la votación. ¿Cuántos minutos más necesita? 5 minutos, ya termino. No acostumbramos mucho a exponer en las asambleas. En otras presidenta. presidencias. No, generalmente en las asambleas no se habla, pero sigo. Cuando usted entienda, me corto. En la causa Galás hizo declaraciones públicas sobre la reducción de la pena del acusado y Gerosa dijo, la víctima nos dijo que quería cerrar esto de esta manera y yo no soy quien para pasar por encima de su voluntad, aunque personalmente no estaba de acuerdo con la pena. Esto lo dijo en la comisión de acuerdo el día lunes, que él no estaba de acuerdo con la pena. Y acá hay una malformación también de muchos fiscales del Ministerio Público de la acusación. La obligación que tiene el fiscal, si creyó que no era justo, era advertirle a la víctima que la pena no era justa. En el caso de Payet, tuvo hasta una contradicción, porque para que la pena no sea justo, tuvo mucho que ver el cambio de carátula que hizo el propio fiscal. Sobre la mala víctima y la presión a la denunciante. Gerosa dijo, textual, la víctima en un primer momento estaba muy empoderada, se mostraba fuerte y eso podía jugar en contra a la hora del juicio. Necesitamos que su testimonio fuera contundente ante el tribunal. ¿Qué quiso decir con esto? Creo que la respuesta cada uno la puede elaborar o imaginar. Sobre su propia denuncia de manipulación, habló de manipulación en los concursos judiciales, hizo mención que son armados los concursos para jueces, y si se arrepiente de haber firmado el juicio abreviado, Gerosa dice que legalmente él hizo lo que corresponde, que existe la figura de juicio abreviado, pero que con el tiempo entendió que esa condena era insuficiente. Termino con esto ahora sí, señora presidenta, y le agradezco que me haya permitido exceder unos minutos. Es muy importante que nos expresemos hoy. Miren, hoy se cumplen 5 años, un 20 de marzo del 2020 comenzó la pandemia de COVID. Y todos creímos que íbamos a salir mejores. Yo voy a ser, quizá por primera vez, autorreferencial. Yo vi en la pandemia un sistema de salud que funcionó de 10, si lo tengo que calificar. Un sistema de salud que es política de Estado, que fue política de Estado hace un tiempo, políticas públicas que se mantienen en el tiempo, que trata por igual a los vulnerables y a los que no lo son. Y aprendí algo en esa soledad de los días que había que transcurrir. Y aprendí que más allá que los sistemas funcionen bien, lo más importante es la empatía, lo más importante es servir y sobre todo entender
que si no se está al lado de los vulnerables, un sistema puede ser lo mejor, pero las personas humanas somos quienes les damos contenido y calidad. Nosotros sabemos que hay que mejorar muchísimo la justicia de Santa Fe. Pero yo sí tengo una certeza y que lo aprendí con el COVID. Yo tuve la suerte de nacer en una familia de clase media, que nunca me faltó nada, pero cuando transcurrían esos días estaba tan vulnerable como esas niñas que nadie abraza, como esas niñas que no tienen a quién recurrir cuando el sistema les da la espalda. Entonces yo, con mucho respeto, con mucha humildad, les pido que nos interpelemos permanentemente, que dejemos de mirar para otro lado cuando hay funcionarios judiciales como Gerosa, que revictimizan, que no abrazan y que terminen haciendo del sistema de justicia un sistema injusto. Solamente eso, interpelémonos y sepamos que lo que estamos haciendo hoy es lo que corresponde. Muchas gracias.